Corte Suprema califica de inaplicable artículo sanitario que prohíbe ejercer a optómetros en centros oftalmológicos. Abogada pide que borren publicación en medio digital luego de ser absuelta de delitos de estafa y ejercicio ilegal de la profesión. Máximo Tribunal emite informe sobre proyecto de ley que sanciona a quienes impidan el acceso libre a las playas. Es una carrera acreditada en países como Colombia y Uruguay, sin embargo es una profesión inexistente en nuestro país. Hablamos de los optómetras, técnicos que acusan bloqueo para ejercer en Chile. Por ello, y ante una acción cautelar, la Corte Suprema calificó de inaplicable el artículo sanitario que prohíbe ejercer esta profesión en centros oftalmológicos. Es conocida como la calle de las ópticas, un lugar que hasta la fecha solo realiza venta de anteojos, pero que con el tiempo pueden incluir nuevos puestos de trabajo tras una resolución de la Corte Suprema. Tribunal hasta donde llegó el recurso de protección presentado por un optómetra colombiano por no poder ejercer su profesión al interior de una óptica. Entonces, Mariana, por favor, ¿me puedes decir las letras de arriba? La optometría es una profesión reconocida a nivel mundial y pese a que no es impartida en nuestro país, 40 de estos profesionales ya se han registrado en Chile. Cuando tú le prohíbes trabajar al interior de un establecimiento de óptica y autorizar en cambio a quienes desempeñen la misma profesión en un lugar separado, la autoridad efectúa una diferencia de trato sin justificación razonable. El afectado recurrió a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, quienes confirmaron que los fundamentos establecidos en un artículo de Código Sanitario que indica que un optómetra no puede trabajar en una óptica sin estar separado físicamente del establecimiento eran inaplicables y afectaban la libertad laboral de la persona. Que al momento de resolver los tribunales de justicia no pueden hacer aplicación de este artículo 126, toda vez que este artículo 126 lo que haría es vulnerar el artículo 2, que es igualdad ante la ley, y el artículo 16, que es la libertad de trabajo que está establecido en la Constitución. La generación del artículo 126 del Código Sanitario y la restricción que produce en la libertad de trabajo del optómetra y de cualquier optómetra, no encuentra un argumento para decir por qué no pueden estar juntas ambas actividades en un mismo espacio. Su labor trae beneficios, como el fácil acceso a la salud visual. Y lo que pretende es actuar en el sector primario, pudiendo solucionar aquellas cosas que no son patología y derivarlas al médico oftalmólogo cuando tengan la pesquisa de alguna patología, de alguna enfermedad ocular. Soluciones para los clientes que pueden ser realizadas por estos profesionales, quienes seguirán acudiendo a tribunales si continúan las fiscalizaciones y sumarios bajo el impugnado artículo de Código Sanitario que prohíbe el ejercicio de su labor en una óptica. Una abogada que fue imputada y luego absuelta de delitos de estafa y ejercicio ilegal de la profesión ingresó un recurso de protección en contra de un medio digital que publicó esta noticia. Haciendo alusión al derecho al olvido, no presente en nuestra legislación, el máximo tribunal acogió su solicitud, pero solo de manera parcial. Una abogada ingresó un recurso de protección ante la Corte Suprema, luego que un medio digital publicara una nota en la que se señalaba sobre la imputación en su contra de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y estafa. En ambas causas, la profesional quedó absuelta. Ante ello, afirma que las publicaciones vulneran sus derechos fundamentales relativos a la honra, a la vida privada y a su salud física y psíquica. Esta persona recurre ante la Corte de Apelaciones de Iquique para solicitar que se elimine esta información o que en su defecto se aclare que fue efectivamente absuelta o sobreseída por falta de méritos en esta causa. En el escrito, la abogada señala que la igualdad ante la ley y el debido proceso se han visto afectados, ya que la información disponible en la web solo daña su imagen y la deja limitada en sus relaciones profesionales. Ella recurre invocando el artículo 19, número 4 de la Constitución, que es el derecho al honor, al buen nombre, y invocando también lo que se llama en el derecho comparado el derecho al olvido. El derecho al olvido supone que determinadas informaciones, transcurrido un cierto tiempo, sean eliminadas en aras, ¿no es cierto?, de la dignidad de la persona y de la prescripción como una institución básica del derecho. La Corte Suprema estableció que la información que estaba en la web provenía de un comunicado oficial del Ministerio Público de Tarapacá y que por ello son datos protegidos por el derecho de la libertad de información. El tribunal dice, si hay asuntos de carácter penal, son de importante información,
es relevante la noticia. Si se trata de una figura pública también, si es una situación que debe ser conocida. Pero por otra parte la información debe ser completa, debe ser veraz. En Chile efectivamente no hay ninguna norma a nivel constitucional que establezca el derecho al olvido. Pero sí hay varios instrumentos a nivel internacional que pueden alimentar una argumentación que pueda defender el derecho al olvido. Por ahí puede haber un vínculo. La Corte Suprema acogió la acción cautelar de la abogada, ordenando que se actualice la noticia sin eliminarla, ello debido a que en este caso en particular se conjugan las garantías constitucionales de la libertad de expresión y de emitir opinión, así como también el del derecho al honor y la autodeterminación informativa, que es la facultad de toda persona para ejercer control sobre su información personal contenida en registros públicos o privados. La Corte Suprema emitió un informe para la próxima ley que reforzará el sistema de acceso a las playas para fines turísticos o de pesca. Prohibir el ingreso libre contempla multas que pueden superar los 4 millones de pesos. Sanciona a quienes impidan el acceso a las playas, ríos o lagos. Eso es lo que permitirá la próxima ley, que incluyó apreciaciones del Pleno de la Corte Suprema y que ya fue aprobada por el Congreso. Ahora solo falta su promulgación. La Corte Suprema, en virtud del artículo 77 de la Constitución Política, responde consultas que le hace el Congreso Nacional cuando se tramitan proyectos de ley que establecen normas que inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de la República. El máximo tribunal en su informe estableció multas para los dueños de terrenos o propiedades aledañas a playas, ríos o lagos que impidan el libre acceso. Estos montos podrían ir desde los 483.000 hasta los 4.800.000 pesos, cifras que podrían incluso duplicarse en caso de reincidencia. Este parámetro que va a fijar el juez en definitiva, cuál es el monto efectivo de la multa, en su tramo más alto, el de 5 millones de pesos, parece exceder algunos montos de multas típicos por infracciones similares. Es por eso que la Corte estima que hay un problema eventual de proporcionalidad. El artículo 13 del Decreto Ley número 1939 establece que si una persona quiere ir a la playa con fines turísticos o de pesca y no existen vías o caminos públicos para llegar a ellas, los dueños de los terrenos deben facilitar el acceso de forma gratuita, pero... El problema que tenemos en la actualidad es que no hay forma de dar enforcement o cumplimiento a esa norma. O sea, cada vez que el intendente fija un acceso público a una playa, pasando por un predio de un particular, no hay forma de sancionar al particular que cierra ese acceso o lo obstaculiza. El tema del acceso a las playas es mucho más complejo, porque hoy día hay que buscar hay lugares donde se debe llegar y no están los accesos, y ahí tiene que ver el tema de las expropiaciones. Y es que según establece el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público, es decir, su dominio y uso pertenece a todos los ciudadanos. Por lo tanto, una eventual infracción de la normativa deberá tramitarse en juzgados de policía local pertenecientes a municipalidades. La aerolínea peruana Aerocontinente operó en Chile desde el año 1999, pero al poco tiempo quedó al descubierto que además de pasajeros, transportaban grandes cantidades de drogas. ¿Cómo los descubrieron? ¿Qué hizo la justicia chilena? Este es el fallo histórico de esta semana. Más de 3 toneladas de cocaína de alta pureza destaparon el caso. Una operación antinarcóticos realizada en Piura, Perú, fue la confirmación de lo que ya hace años sospechaba la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos. Fernando Ceballos construyó un imperio a base del narcótico, de muy buen aspecto por fuera, camuflado en una aerolínea que llegó a ser un orgullo peruano y que tuvo su filial en Chile. Los aviones narcocomerciales de Aerocontinente dejaron de volar y los gerentes chilenos de la compañía tuvieron que enfrentar a la justicia. Yo creo que cualquier ciudadano sentiría vergüenza de que lo acusen de ser un narcotraficante. El narcotráfico es uno de los delitos de lesa humanidad y que debería ser ampliamente perseguido. Pero no se debe utilizar este delito para tratar de parar el desarrollo comercial de las personas. Con completo desparpajo, Fernando Ceballos respondía a la prensa peruana e internacional en una conferencia luego que desde Washington lo declararan uno de los 10 capos más grandes de la droga del mundo. Afirmaba que la persecución en su contra era por su gran avance en el negocio aéreo, sin embargo, las pruebas no decían lo mismo.
El revuelo del caso trajo coletazos a la filial de su empresa aérea en Chile. Fernando Ceballos, empresario, entra al negocio de la aerolínea a inicios de los 90, compra un Boeing en 1991 y poco a poco comienza a armar una aerolínea llamada Aerocontinente, que a mediados de los 90 llega a Chile. En paralelo al procedimiento ocurrido en Perú, en Chile comenzaban a revisar la situación tributaria de la empresa, encontrándose con diversas anomalías de ingresos de dinero a las cuentas de Aerocontinente, sin justificación ni datos contables que acreditaran que la situación no se trataba de un caso de lavado de activos. Esto pone en alerta a la autoridad chilena empieza a investigar qué pasa con Aerocontinente en Chile y precisamente fruto de esa investigación se puede configurar no el delito de tráfico de drogas propiamente tal, pero sí el delito de aprovechamiento del dinero que viene del tráfico de estupefacientes. Y está dentro de los 10 grandes capos de la droga, al menos de la historia contemporánea, tanto por la droga como por el poder que tenía. Él había logrado establecer un imperio, gracias a esta aerolínea, por el tráfico de drogas. La investigación contra Ceballos comenzó en Estados Unidos, luego en Perú, y también se abrían expedientes en el 5º Juzgado del Crimen de Santiago. La aerolínea estaba en el ojo del huracán y los gerentes chilenos que trabajaban en ella también. No sabemos si en Chile hubo traslado de drogas, al menos eso no se pudo acreditar, pero fue un detonante muy importante este operativo peruano donde se detecta la droga y la condena a Ceballos, que hace precisamente a las autoridades chilenas dudar de Aerocontinente Chile, que por lo demás fue clausurado el permiso de volar por cuestiones técnicas, y de la investigación se formalizó a 3 chilenos, de los cuales, bueno, 2 fueron absueltos por falta de prueba y uno fue condenado por este delito específico del aprovechamiento de dinero proveniente del narcotráfico. En sentencia del 6 de julio del 2015, luego de ser denunciados por el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema absolvió a Ricardo Schomburg Ugarte y a Félix González Díaz como coautores del delito de aprovechamiento de bienes provenientes del tráfico de estupefacientes. En tanto, Máximo Sadí Desme fue condenado a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa de 200 unidades tributarias mensuales, y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos mientras duraba la condena por el delito anteriormente mencionado y que perpetró en Chile entre 1999 y 2001. Ya el año 2001 se empieza a realizar una investigación precisamente porque pasaba algo parecido a lo que pasaba en Perú, que no existía la posibilidad de mantener el balance tributario que ellos tenían debido a que no vendían los pasajes por los ingresos que tenía esta empresa. Entonces se investigó y se determinó que se configuraba un delito de la antigua ley de control de estupefacientes que no dice relación con el tráfico de estupefacientes, sino que dice relación con haberse aprovechado con dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, al parecer con actividades peruanas. Anterior a ello, en 2006, la justicia peruana no acogió la solicitud del 5º Juzgado del Crimen de Santiago para que Fernando Ceballos, su hermana Lupe y la abogada de esta fueran extraditados a Chile para enfrentar un proceso criminal. Se solicitó la extradición, pero no se dio, y yo creo que entre otras cosas no se dio porque él recibió una sanción penal bastante alta en Perú. Él fue condenado a una pena de 20 años de privación de libertad en Perú y se negó por parte de Perú la extradición a Chile. La solicitud también llegaba desde Estados Unidos, pero no se logró realizar, y el también conocido como lunarejo, por el gran lunar en su mejilla izquierda, desafiaba al gobierno de George W. Bush. Yo no me puedo entregar a ninguna justicia porque no tengo ninguna orden de detención. Lo que justamente yo estoy pidiendo en la carta que le estoy enviando al presidente de los Estados Unidos es de que abran un proceso en los Estados Unidos para que yo me presente y ahí pongan todas las pruebas que ellos estiman convenientes y la justicia americana decida si es que soy inocente o soy culpable. Culpable, condenado a 20 años de cárcel en Perú, Ceballos, uno de los capos de la droga más buscados del mundo, volvía a ser de las suyas y no sería extraditado para ser enjuiciado en otra latitud. Solo recibió sanción penal en su país. Su negocio pantalla desapareció y Aerocontinente dejó de operar en cielos chilenos debido a su bajo estándar y a la reputación que se ganó como empresa en la década del 2000. Casi 20 alumnos de distintas universidades forman parte del programa de pasantías de la Corte Suprema.
Estudiantes, licenciados y abogados tienen un acercamiento real del trabajo que se realiza diariamente en el Palacio de Tribunales. Investigación, análisis jurisprudencial, realización de base de datos son algunos de los trabajos que casi 20 estudiantes de distintas universidades realizan como parte del programa de pasantías de la Corte Suprema. Biblioteca, el Centro Documental y la Dirección de Estudios son lugares que abrieron sus puertas por 6 semanas y hasta 2 meses a estudiantes, licenciados y abogados. La verdad es que haber ingresado acá fue muy satisfactorio. He aprendido mucho y me he sentido muy bien porque nos ha servido para aterrizar un poco ciertas nociones que al salir de la universidad son más bien teóricas. Programa que busca complementar la formación de la persona en el área laboral, adquiriendo conocimientos, habilidades prácticas y por sobre todo interés por trabajar en el sector público. La idea es que los pasantes vengan y realicen tareas específicas que nosotros les vamos encargando, que de alguna manera pueden ir sirviendo como antecedentes para labores que nosotros desarrollamos o que podamos proyectar en un trabajo también a largo plazo. Ha sido una experiencia de trabajo real, o sea, se nos ha dado trabajo como a cualquier otro abogado o informático del lugar. Es harto trabajo, es harta carga laboral, pero a la vez he sentido que he aprendido mucho, o sea, me voy con muchas más herramientas de otra persona que no haya hecho esta pasantía. Mejores herramientas de trabajo, formación jurídica y variados métodos de aprendizaje es el fin de estas pasantías, a las que se puede postular en línea a través de las plataformas de universidades, páginas web y redes sociales. Diversidad de trabajos que además incluye conocimiento de documentos y trabajo directo con ministros en el Palacio de Tribunales. También desarrollamos algunas labores de visitas, hacemos que conozcan el Palacio de Tribunales los pasantes, tienen la oportunidad de conocer a algunos ministros, al presidente de la Corte, de rigor siempre los llevamos al menos una vez durante su estadía, y los ministros se sienten complacidos también de ver que hay caras visibles detrás del trabajo que estamos desarrollando con los pasantes. Primer acercamiento al servicio público que realizan jóvenes estudiantes de Derecho. Dedican su verano para trabajar, investigar y realizar diversos estudios con el fin de apoyar a los integrantes de la Corte Suprema. Es un concepto utilizado a diario por jueces al momento de dictar sentencias en contra de un imputado. Son las medidas cautelares. ¿Pero qué son, cómo se dividen y qué tipo de medidas se pueden imponer? Es la cápsula educativa de esta semana. Las medidas cautelares en Chile son tipos de medidas que restringen o privan de libertad personal o patrimonial a quien comete un delito. Son decretadas por un tribunal de competencia penal y puede ser solicitada siempre y cuando se justifique la aplicación hacia el interesado. Las medidas cautelares se dividen en medidas personales y reales. De acuerdo al artículo 155 del Código Procesal Penal, la medida cautelar personal es la que afecta al individuo y es decretada para garantizar el éxito de la investigación. El juez puede imponer medidas como la privación de libertad total o parcial, vigilancia o la presentación periódica. La prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa de todas. En tanto, las medidas cautelares reales son las que afectan los bienes de una persona. Ambas tienen como objeto velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima, además de asegurar la existencia de bienes ante una eventual indemnización. El Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el primer Juzgado Civil de Santiago fueron los escenarios para presentar la agenda maestra de trabajo en tribunales. Esta y otras noticias te las contamos en el bloque. En una nueva iniciativa para facilitar el acceso a la justicia, el Poder Judicial y la Tesorería General de la República implementaron el pago electrónico del impuesto asociado a los escritos de suspensión y recusación que se presentan ante las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, eliminando así la necesidad de utilizar estampillas en papel. Y esto ha permitido que el Poder Judicial pueda centralizar todo lo que es la tramitación electrónica o todo lo que es su plataforma tecnológica en un solo lugar y que todo sea en forma en línea. Los ciudadanos y abogados que necesiten realizar el trámite deberán acceder a Oficina Judicial Virtual, www.oficinajudicialvirtual.cl o a través del portal del PEJUD con la clave única. La
agenda maestra llegó al Departamento de Desarrollo Informático de la Corporación Administrativa y el primer Juzgado Civil de Santiago. La iniciativa proveniente del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas consiste en un mecanismo de registro virtual que permite saber todo lo que ocurre en el tribunal, desde audiencias a actividades internas. El funcionario, los jueces, todo, lo primero que abrimos en la mañana es nuestra agenda, donde se despliega toda la actividad del tribunal, donde son las audiencias importantes, los hitos importantes del tribunal, capacitaciones, las ausencias, los permisos. Esta facilidad, digamos, de agendamiento que permite rangos de fecha, permite informes, la verdad que fue muy útil para nosotros y muy útil para los tribunales también que la adoptaron. La agenda ya está instalada en los computadores del tribunal con el objetivo de agilizar y estandarizar procesos a través de la interconectividad. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González, se reunió con diversos medios de comunicación de la región de O'Higgins para informar sobre los avances en obras de construcción del nuevo Centro de Justicia de la ciudad, que albergará a los juzgados de familia, letras del trabajo y civiles. El edificio es tremendamente importante para el Poder Judicial, toda vez que nos permite juntar los distintos tribunales que tenemos ubicados por distintos lugares de la ciudad, logrando que la gente acceda a un solo lugar para tener acceso a la justicia, tanto en materia de familia, como en materia laboral, como en materia civil. Bueno, este edificio en realidad es, la Corporación Judicial se enorgullece de poder construir y entregar a los usuarios del Poder Judicial y al público en general un edificio de estas características. Estamos hablando de un edificio de 14.000 metros cuadrados, con alta tecnología, con certificación LEED Gold, ¿ya? Y con toda la normativa de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Este nuevo edificio cuenta con más de 7 pisos de altura, un zócalo, 3 subterráneos, tendrá 19 salas de audiencia, trabajarán 22 jueces y más de 100 funcionarios judiciales. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, ministra Olga Morales, acompañó a los funcionarios a cargo del bus Justicia Móvil que se encuentran en gira por la jurisdicción de Talca, visitando balnearios como Viltuquén, Iloca, Hualañe, Peyúgue, para terminar este viernes en Los Queñes, sector precordillerano de la comuna de Romeral. Temas de familia y laboral han sido los más consultados en la gira por el Maule, donde los más de 50 usuarios han agradecido del servicio que el Poder Judicial les entrega y que permite una mayor cercanía con la comunidad. El presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, asistió a la cuenta pública 2018 de las Fiscalías Regionales Metropolitanas. Esta fue la agenda del presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, recibió el saludo protocolar del nuevo general director de Carabineros, Mario Rosas. En la reunión, ambas autoridades abordaron temas de interés interinstitucional y manifestaron la intención de trabajar en asuntos de interés mutuo, tanto para el Poder Judicial como para la Policía uniformada. Bueno, en mi calidad de general director que he asumido recientemente, vine a saludar personalmente al presidente de la Corte Suprema, a presentarle el saludo de los más de 60.000 hombres y mujeres carabineros y colocarme a su disposición de que nosotros podamos serle útil como institución. Hasta el Palacio de Tribunales llegó un grupo conformado por presidentes, directores y asesores de los 4 gremios de jueces, comitiva encabezada por María Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, y que tuvo como objetivo sostener una reunión con el presidente de la Corte Suprema. En la instancia, ambas autoridades abordaron la petición de reajuste de remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial, diálogo que también ya se ha iniciado a nivel ministerial. Bueno, en esta ocasión nos reunimos los 4 gremios, los presidentes y algunos asesores y directores de los 4 gremios para conversar con el presidente de la Corte Suprema sobre nuestro acuerdo y petición de reajustabilidad de las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial. Hemos iniciado un diálogo tanto con el Ministerio de Hacienda como un diálogo con la Corte Suprema, con el que esperamos prosperar a efectos de poder llegar a un buen acuerdo y así también presentárselo al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia. El jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Alex Sarabia, expuso ante el presidente y los ministros del máximo tribunal sobre el desarrollo del plan estratégico del Poder Judicial. En una reunión que se extendió por más de 2 horas, los ministros también expusieron sus visiones y se llegaron a acuerdos respecto a los proyectos que están en carpeta para el presente año judicial. Esta fue la 7ª reunión del Comité Estratégico del Poder Judicial,
donde se analizan algunos temas importantes en lo que es la ejecución del plan estratégico para el Poder Judicial. Hoy día se establecieron algunos alineamientos de lo que sería la definición o el trabajo a desarrollar durante este año con respecto al nuevo plan estratégico, lo que es su actualización, y también revisar algunas materias que son importantes para ir concretando los proyectos que hoy día están en curso. El director nacional de Gendarmería de Chile, Cristian Alvial, llegó hasta el despacho de la máxima autoridad del Poder Judicial, Haroldo Brito, para saludarlo tras ser ratificado en su cargo. En el encuentro, además, conversaron sobre el plan estratégico que están desarrollando para mejorar la institución uniformada. Compartir con él el valor que él otorga a la función penitenciaria, sus preocupaciones en materia de infraestructura penitenciaria, donde se le señala que estamos nosotros trabajando a requerimiento del señor Ministro de Justicia en un plan estratégico de infraestructura a 8 años que ya se presentó. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito Cruz, llegó hasta la explanada de la Fiscalía Nacional, donde se realizó la cuenta pública 2018 de las Fiscalías Regionales Metropolitanas. El encargado del discurso fue el fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien dejará su cargo en junio próximo. En su exposición destacó que las 4 fiscalías atendieron a 800.596 personas y que en un 78,9% de los usuarios calificaron con nota 6 a 7 la respuesta que se les entregó. Ponemos fin a la presente edición de Noticias. Gracias por seguirnos o por compartir nuestros contenidos y por poner me gusta a ellos. La invitación es a que lo sigan haciendo en todas nuestras redes sociales y que visiten nuestras plataformas digitales, en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl.